Buenas tardes amigos, de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y si hay algo que ha surgido, sobre todo en los últimos 20 años, como una intención relevante para concluir los problemas y ya no judicializarlos, es precisamente el aspecto de la mediación, la forma alternativa de acabar con controversias y sobre todo que las personas realmente se sientan responsables de su dicho y de su voluntad de cara a la resolución de estos conflictos. Para tal efecto les comento que se está creando un diplomado muy interesante, reitero, interesante. Es un diplomado internacional en mediación de conflictos y construcción de paz. Aquí tenemos al presidente de este diplomado que nos hará favor de platicarnos de él. Saludo al maestro Irán Valdés Chávez. Irán, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, nada más antes de entrar al tema, quiero recordarles que también a nivel federal se creó una ley de justicia alternativa y mediación, lo cual también platicaremos. Por lo pronto, Irán, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí con ustedes. Un honor. Perfecto. Antes que nada, Irán, platícanos de esto, cómo fue la idea de este diplomado internacional en mediación. Bueno, en primer lugar, como presidente y fundador de Comnapaz México, es una iniciativa que se presentó en 2010 en la Cámara de Diputados para crear la Comisión Nacional para la Cultura, Paz y la No Violencia, precisamente buscando mediar los conflictos sociales en el país y, bueno, sobre todo una promotora de cultura de paz. Esta iniciativa fue negada por la época de Calderón y ahí sí fue como decidimos crearla como una comisión que hoy la abreviamos como Comnapaz, en ese sentido como organismo ciudadano, y bueno, ahí se desprende todo. Pero bueno, anteriormente ya éramos un organismo, una asociación civil que venía promoviendo cultura paz, políticas públicas de paz, y en ese sentido pues nos concentramos en que esta comisión promoviera ya desde una agenda ciudadana programas, diplomados, talleres, y bueno, ahora estamos aterrizando con un diplomado de mediación de conflictos con toda esta red internacional que hemos logrado, que hay grandes mediadores que están sumando al respecto, y bueno, aquí estamos ahora con La Paz México ofreciendo este diplomado. Oye, perdón, nada más para la gente que nos está viendo, platícanos un poquito más de la organización de Conapaz para que veamos quién puede participar y sobre todo cómo podemos enriquecer el proyecto como sociedad civil. Fíjate que es una organización civil que nace en 1994, precisamente con el movimiento armado del EZLN, con el asesinato a Luis Donaldo Colosio, con situación de violencia que vivía ahí en el país muy activa. Veíamos que venía una situación difícil en el país, en el aspecto social, con el tema de la violencia. Nunca nos imaginábamos qué grado, pero sí sabíamos que podía ocurrir algo fuerte. Recordemos que había movimientos armados en Guerrero, en Oaxaca, como el EPR, entre otros organismos ahí subversivos. Y bueno, esto como antecedente también de lo que estaba pasando en los 70s, los 60s, con la Liga 23 de septiembre, entre otros movimientos ahí que estaban surgiendo. Entonces, ante esto, por supuesto, la violencia en el camino en México, pues no es lo adecuado, por supuesto. Ya prácticamente habíamos tenido una revolución en este caso en el 2010 y en 1910, y en ese sentido pues no queríamos ver otra situación de violencia en el siglo pasado. Así es que nos dedicamos hasta construir programas de cultura de paz, políticas públicas de paz. Ahí es como nace Comnapaz México, en por dividir tres etapas: Jóvenes por la Paz, 1994, en el 2000, Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz, y bueno, ya en el 2012 se convierte en Comnapaz México, donde Calderón nos niega esta iniciativa, y más de 80 organizaciones civiles nos decidimos crearla como un organismo ciudadano, y ahora somos más de 500 organizaciones en todo el país, tenemos representación en cada estado, y bueno, ahora estamos muy contentos porque tenemos grandes logros. Hoy fuimos los pioneros en la propuesta, la iniciativa de ley que le entregamos a varios legisladores para adherir la cultura de paz al artículo tercero constitucional, entre otros grandes logros, como en Jalisco, la ley de cultura de paz. Y bueno, esta es la agenda que tiene Comnapaz México. Hemos hecho muchos diplomados en el tema. Fundamos en la Universidad Autónoma de Querétaro el primer Instituto de Investigación de Estudios de Paz, y bueno, ahí es la agenda muy amplia, pero eso es breve la historia de Comnapaz México,
un movimiento de paz que tiene cerca de 30 años trabajando. Oye, ahora sí va a aparecer esto como las conferencias que se dan en la mañana, ¿no? Esto fue culpa de Calderón, ¿no? Entonces, para estar ad hoc. Oye, pero algo importante de esto, surgió una ley federal de justicia alternativa, si lo queremos ver así. ¿Qué tanto se complementa con la idea de ustedes? No, pues muchísimo, porque bueno, como tú sabes, los estudios de paz pues son muy amplios y dentro de los estudios de paz pues podemos hablar de mediación, resolución de conflictos, periodismo de paz, podemos hablar de psicología, pedagogía para la paz, neurociencias para la paz, deporte y paz, que incluso la UNESCO ha aprobado varios días en ese tenor. Por ejemplo, existe el Día Internacional del Deporte y la Paz, que es el 6 de abril, está el día 10 de noviembre, que es el Día de la Ciencia y la Paz. En fin, hoy la UNESCO, la ONU ha aprobado varias resoluciones en el tema cultura de paz y bueno, en ese sentido creo que ha aterrizado muy bien en nuestra Constitución y esta ley de mediación y resolución de conflictos que recientemente se reformó la Constitución, pues es un gran avance. Sobre todo recordemos que hay conflictos muy fuertes en México, sobre todo en el tema del agua, en Chihuahua principalmente, donde necesitamos mediar para solucionar estos conflictos y las comunidades indígenas, pues no, nuestros pueblos originarios no entren en situaciones de guerra, ¿no? De violencia, de asesinatos, etcétera, que ya ha ocurrido. Y bueno, hace rato mencionabas, no es que se le eche la culpa a Calderón, sino los últimos 5 sexenios no han hecho políticas públicas de paz, no se han enfocado a promover la paz positiva, únicamente la paz negativa, que es sacar al ejército, pues hacer funciones más promoviendo la paz negativa y tiene que ir a la par. Los programas de prevención tienen que ir a la par y la paz positiva en México ha sido olvidada por varios sexenios, no por únicamente Calderón, sino también por Peña Nieto, y en ese sentido pues seguimos pugnando para que se entienda que tenemos que enfocarnos a lo que es la paz positiva. ¿Qué significa? Significa que tenemos que reformar, hacer programas de educación, una reforma educativa centrada en el tema de estudios de paz, que esto sea la palanca para que realmente venga un cambio, ¿no? A mediano y a largo plazo, porque a corto plazo va a ser todavía muy difícil. Ahora, una pregunta, dentro de lo que están promoviendo esta cultura de paz, tú sabes que existen muchos o algunas formas de medios alternativos, como puede ser la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje incluso. ¿Cuál es la que en un momento dado te llama más la atención impulsar? Fíjate que nuestra tesis, prácticamente el diplomado va a despertar al alumno en el sentido que independientemente de mediar o buscar estas herramientas que tú acabas de mencionar, que son diferentes ante cualquier negociación, pues siempre en busca de la paz, ¿no? Siempre en busca de llegar a un acuerdo. En este caso pueden ser una familia, puede ser una empresa. Y una de las tesis más importantes que en este diplomado se va a llevar a cabo es buscar la reconciliación social. En ese sentido, yo creo que en México no se ha explorado el tema. Necesitamos que los gobiernos de los estados tengan centros de mediación y reconciliación social. En este caso, por ejemplo, te puedo decir Chiapas. Chiapas está teniendo un problema grave con el tema de las diferentes comunidades indígenas de los pueblos originarios. Y bueno, en ese sentido, yo creo que lo que más me llama a mí la atención es que tenemos que explorar ahora, Alejandro, el tema de la reconciliación social. Los estados, muchas regiones están fragmentadas en este tema. Hace rato mencionaba el tema de Chihuahua, por ejemplo, el tema del agua, el tema de las tierras, el tema de las creencias religiosas, por ejemplo, en Chiapas, repito, y en otros estados, bueno, hay diferentes problemáticas, pero sí necesitamos eh, realizar este tipo de mediaciones, sobre todo en la sociedad, ¿no? La sociedad hoy cumple una, tiene una responsabilidad mayor, ya están más despiertos en la participación social, en los cambios, y bueno, no únicamente la democracia tiene que estar centrada en emitir un voto cada 3 años, cada 6 años, sino la democracia tiene que ser participativa, y en este caso, pues el participar activamente, pues también nos enfrentamos a conflictos sociales, que el conflicto entendamos que es algo inherente, pero tenemos que educarnos en ese tema, ¿no? Yo creo que el mexicano tenemos que buscar ese tipo de acuerdos, tratar de darle la vuelta ya a la moneda en el sentido de empezar a promover estudios de paz, políticas públicas de paz, y ahí está centrado el tema de mediación, ¿no? Educar. Yo creo que si a un niño a temprana edad, una primaria, una secundaria, lo enseñas a mediar,
pues va a entender que el niño, que el conflicto no es algo negativo, sino es una oportunidad de cambio, y este niño al rato se puede convertir en un mediador nato en su entorno, en su familia, en su sociedad, y por supuesto en la misma escuela, ¿no? Yo creo que la escuela es la base para que esto cambie. Creo que la mediación busca precisamente eh, sumar un granito de arena para que la situación de violencia en nuestro país que estamos viviendo, pues cambie esta perspectiva que a todos nos duele. Irán, el público, me gusta una observación que están haciendo porque dicen, oye, se ve que sabe mucho del tema y lo dice con mucha fluidez. Si nos puede platicar un momento, un poquito más de dónde salió este amor por estos conflictos y sobre todo la solución de los conflictos. En lo personal, ¿te refieres? Sí, ¿En lo eso es lo que particular? está llamando la atención de la gente. Ok. Fíjate que a mí me impactó mucho el asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Me impactó mucho un movimiento armado donde, en este caso, yo estudiante todavía preparatorio, vamos saliendo, y los estudiantes más inquietos se identificaban con una revolución, porque era un partido que siempre ganaba, era un partido que siempre estaba en el poder, y decían que la violencia era el camino para un cambio democrático en nuestra sociedad. Estamos hablando, pues, en los años 90 del siglo pasado, y probablemente nosotros pues, no creíamos que la violencia era el camino, ¿no? Entonces, obviamente los grupos delictivos, tanto en Guadalajara y en otros estados, Sinaloa, pues cada vez iban creciendo. El tema también de las pandillas, siempre lo menciono, que tuvo este gran impacto de la televisión norteamericana, los famosos cholos, que se enfrentaban de diferentes colonias a pedradas, a golpes terribles. Entonces era un vandalismo ya fuera de lugar, donde ahí me nace pues la intención de entender que México necesitaba políticas públicas de paz. Me di cuenta que había los estudios de paz eran nuevos, porque ahí aprendí lo que es la irinología, que es la ciencia que estudia la paz, que eso no lo enseñaron en la escuela, como tampoco nos enseñaron la economía de guerra, quién promueve la economía de guerra, en este caso a nivel global. Y entonces fueron varios factores que me llevaron a decir que era el momento de promover el tema de la paz, ¿no? La violencia ya estaba creciendo, nos unimos varios líderes a nivel nacional, y así fue como desarrollamos el primer encuentro Jóvenes por la Paz en 1994, y de ahí a la fecha pues ya hay toda una historia de 30 años de trabajo en México, ¿no? Somos un movimiento de paz que no andamos parando calles, no andamos haciendo marchas, pero sin embargo ahí estamos. En términos en inglés se llama soft politic, nuestro movimiento. Estamos incrustados en el Senado y en la Cámara de Diputados promoviendo políticas públicas de paz, ¿no? Urge en este momento una ley federal de cultura de paz, que es nuestra tesis. Urge que esta comisión de paz exista, que tanto la Secretaría de Gobernación sea parte de, y urgen políticas públicas que nos permitan realmente abordar el tema de la violencia, no sin armas, sino con libros, sino con educación. Creo que esa es la mejor forma para poder sembrar la semilla en nuestros jóvenes. Hoy jóvenes los vemos completamente dispersos, enfocados realmente en promover la violencia. Vemos una situación donde vende la violencia como la narcoviolencia, los narcocorridos, las narconovelas. En fin, estamos inmersos en una situación difícil que nos preocupa, y si no hacemos algo nosotros como sociedad civil, pues quién, ¿no? Así es que necesitamos una ley de cultura de paz a nivel nacional para que cada 6 años no nos cambien los programas de prevención de violencia, ¿no? Que hagan un refrito de lo que pasó anteriormente, del otro sexenio, sino necesitamos políticas públicas ya estables para que realmente se aborde el tema de la violencia de diferente manera, ¿no? Por medio de la educación. No hay otra forma. Oye, Irán, pero aquí hay algo que me llama la atención. Bueno, son varios aspectos y te los comento. Alguna vez, y hablábamos de Calderón, se intentó la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Esa lucha que no generó paz. Hoy por hoy estamos hablando de abrazos y no balazos y tampoco generan paz, y lo que sí han creado es quizá una mayor inseguridad. Pregúntale a los transportistas, ¿no? Que hoy es un empleo, pues la verdad, de alto peligro. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo en la cultura de paz en cuanto a la educación, sería excelente. Sin embargo, eso es un efecto inmediato, pero inmediato tendrías que de alguna manera hacer algunas acciones, entre ellas obviamente la situación eh, armada. ¿Es correcta mi apreciación o hay otra forma para resolverla, para promover la paz en estos momentos?
en forma inmediata? Bueno, en ese sentido, te decía hace un momento, existe una estrategia de corte punitivo, que es, pues en este caso, los gobiernos anteriores y que decían que no, y a última hora pues, salió el ejército, ¿no? Bueno, es una estrategia que a final de cuentas, pues sí está sofocando el conflicto, y eso es la paz negativa. Pero el ejército se retira de esas zonas y vuelve a surgir la violencia. Entonces es ahí donde tenemos que abordar con estrategias de paz positiva. Y hace rato mencionaba la importancia de una ley de cultura de paz, precisamente con este objetivo, donde nos concentremos a trabajar. En este caso, te voy a proponer, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Si existiera una comisión de paz en el país, ¿qué pasaría? Bueno, pues cada Secretaría de Estado pertenecería a un órgano intersecretarial dentro de esa comisión de paz para que cada secretaría o cada dependencia a nivel federal tenga un programa que realmente aborde la cultura de paz. Necesitamos un instituto de investigación de estudios de paz dentro de la CEGO para que nos diga si realmente están funcionando las políticas públicas de paz. Pero esto a escala a nivel municipal, necesitamos que cada municipio tenga una comisión de paz que efectivamente se involucre en todas las direcciones, todas las secretarías. Si nosotros no abordamos desde los gobiernos municipales con la sociedad acuerdos en ese sentido de cómo brindarnos, cómo protegernos como sociedad, pues va a ser muy difícil. En este caso, por ejemplo, hay zonas de violencia donde tenemos que crear zonas de desarrollo y paz. ¿Qué significa? Que vamos a inyectar ahí paz positiva, educación para la paz, que todas las escuelas se sumen en el tema de educación para la paz, y no únicamente en la escuela, sino también en la misma sociedad, en el entorno, con educación no formal, porque la educación no formal en México la hemos olvidado. Hay muchos jóvenes que están fuera, que no están estudiando y que son presa fácil en el sentido de grupos delictivos. Entonces, en síntesis, nuestra tesis es esa, una ley de cultura de paz que nos permita que en las zonas de mayor violencia crear los centros de desarrollo y paz con centros de mediación comunitaria, con programas de educación para la paz en las escuelas, con programas de cultura de paz en la sociedad, involucrando a las madres de familia. Fíjate que en una región, en Nuevo León, se creó un programa para que las madres tuvieran un fondo de ahorros, ellas hicieran sus propios proyectos económicos y todo lo que ahorraron de alguna manera, ese ahorro lo utilizaron para que sus propios jóvenes tuvieran becas para estudiar. Entonces, aquí lo que se trata es no únicamente dejar los programas al gobierno, sino ver de qué manera podemos involucrar a la sociedad y de esta manera salir de estos espirales de violencia. Y te lo voy a poner de otra manera. Si en México pasa una tragedia, un temblor, un ciclón, una inundación, el ejército, la sociedad, somos solidarios como mexicanos para ayudarnos. Eso se trata de buscar el enfoque y hacer entender a la sociedad que nos necesitamos, tanto gobierno como sociedad civil, universidades, etcétera, sindicatos. Necesitamos entender que estamos con focos rojos y cómo vamos a ayudarnos, así como nos ayudamos en situaciones de tragedia, porque el mexicano nos ayudamos siempre cuando pasa una tragedia. Entonces ahora es el momento de entender que sí estamos en focos rojos, hay que hacer entender a la gente por medio de educación, por medio de programas, por medio de diplomados, de capacitación, de talleres y cómo darle la vuelta a esta situación. O si una madre a muy temprana edad ayuda a sus hijos, perdón, que son menores, pues les podemos dar herramientas para que entiendan que pues no se pueden ir por la vida fácil. Tenemos que educar a las familias, tenemos que educar a la sociedad y la educación no formal ha estado olvidada en México y qué mejor enfocarla a temas de paz, imagínate. Entonces esto puede soñar soñador, pero hay muchos países que lo han logrado y necesitamos experimentar estrategias de paz positiva en nuestro país. Me agrada lo que estás comentando y tengo otras dudas, Iram. Por ejemplo, hoy por hoy, normalmente los abogados eran los principales promotores, en este caso de la mediación, ¿no? Más tarde se había otras profesiones. Eh, ¿Realmente crees que todavía valga la pena que sean los abogados quienes fomenten o creen en la estructura de los convenios de mediación, etcétera, o que participen todos es lo sano? Te pregunto. Yo creo que lo más sano es que nos involucremos todos, abogados, no abogados, arquitectos, en general. Yo creo que
Los conflictos los vivimos a diario todos, profesionistas, no profesionistas, y yo creo que en base a que una persona sea capacitada en temas de mediación, pues esta persona a su alrededor, en su entorno, primero va a cambiar su perspectiva, sobre todo que va a entender que los principios importantes de llevar un diálogo con respeto, de entender que hay que saber discernir, importante también saber ser tolerante. Entonces, la mediación tienen que estar todos, por supuesto, o sea, no necesariamente los abogados. Perfecto. Ahora, otra de las cosas que te comento, vamos a hablar un poquito del diplomado. Este diplomado, ¿cómo fue que para quién lo diseñaron? Bueno, va precisamente en este enfoque, de invitar a todos los interesados, profesionistas, no profesionistas, y bueno, Comnapaz México ha tenido un gran efecto y un gran impacto a nivel internacional, tanto ya hay Comnapaz Brasil, Comnapaz Argentina, Comnapaz Colombia, y América Latina, bueno, pues está poniendo los ojos de todo lo que estamos haciendo en el tema de cultura de paz, porque saben que estamos teniendo una violencia activa. Y en ese sentido, bueno, pues al ver esta red que ya la tenemos desde hace mucho tiempo, pues decidimos invitar a maestros de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Honduras y por supuesto aquí de México con este enfoque, ¿no? De entender que tenemos que saber lo que está pasando en otros países, que es algo muy similar a lo que vive América Latina, y así es como diseñamos, en ese sentido, el despertar el tema de la mediación, pero al mismo tiempo experimentar y entender que hay otras experiencias similares en otros países, pero sin embargo sembrar esa idea, ¿no? De que el mexicano pues tiene que enfocarse a prepararse en estos temas tan importantes como es la mediación. Por eso surge este diplomado y bueno, pues van a estar maestros a nivel internacional de gran trayectoria que han trabajado en el Poder Judicial tanto en Argentina como en Colombia. Y esto es lo interesante, porque aquí pueden surgir nuevas ideas. El tema de la paz los estudios de paz es un mar de información, es un océano donde se tiene que investigar más el tema. Te decía hace un momento, existe psicología para la paz, neurociencias para la paz, deporte y paz, prosocialidad para la paz, el tema de la accioncracia, en fin, son varios temas que la paz abarca mucho y tenemos que especializarnos. Así es que yo creo que el tema de la mediación también va en ese sentido. Hay muchas formas, muchas maneras, muchas metodologías, muchas estrategias que nos pueden ayudar a mediar, pero al mismo tiempo también sembrar en ese mediador nato esos elementos, esas estrategias para que pueda aportar, ¿no? Al rato un buen mediador que estudió bien, que le fue bien en un diplomado, al rato se puede convertir en un profesor o en un mediador en la sociedad, tanto en la mediación comunitaria o empresarial o familiar. Y bueno, pues en ese sentido de eso se trata, ¿no? De ir sembrando más estos elementos que nos ayudan, por supuesto, a construir la paz en nuestro país. Dos cosas que me están preguntando. La primera, es diplomado, pero lo puede tomar cualquier persona que tenga licenciatura o puede ser desde que tengan bachillerato, o cuál es el perfil idóneo de los asistentes. Lo puede tomar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier carrera, si estudia o no estudia, si terminó el bachillerato, no importa si no lo ha terminado. Es para todos, precisamente la mediación no, no excluye, por supuesto, eso de ninguna manera y está abierto para todo el mundo. Ok, ahora otra de las cosas que me están diciendo. Hoy por hoy, te reitero, la paz, la justicia, de alguna manera la preparación normalmente se estaba asignando más a las licenciaturas. Y obviamente de los que estaban estudiando, el abogado era el que predominaba más en estos estudios, en estos formación o estudios de paz. Actualmente, pues no hay una licenciatura en paz, pero ¿cuál sería el perfil más adecuado para que o en qué perfil sería lo más adecuado que se estudiara la paz como institución, la paz como fin, la paz como medio y en general la paz como un complemento o un elemento básico de la sociedad civil? Mira, en este caso hay varios estados que están certificando en el tema de mediación y resolución de conflictos. Por ejemplo, es el caso de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Ha hecho un gran trabajo, por cierto, reconocerlo públicamente el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Y bueno, ya hay varios centros de mediación que el propio IJA
es la abreviación de Instituto de Justicia Alternativa. Pues hay varios centros de mediación ya en todo el estado. El IJA tiene varios centros de mediación en diferentes zonas del estado, y en este caso, bueno, pues ahí está interesante porque ahí ya el mediador pues se certifica, ¿no? Ya por medio de una institución gubernamental que le permite acreditarlo como un mediador que está debidamente capacitado. Y bueno, este diplomado también está avalado por el IJA, hay que decirlo. Aunque sea internacional, pues también está avalado también a nivel Jalisco. Y en ese sentido es muy importante la validez, el profesionalismo, precisamente para evitar ahora sí evitar, como dicen, Lucita te capacita, ¿no? Tenemos que profesionalizar el tema de la paz, el tema de la mediación, y hay organismos e instituciones, tanto universidades también, como la Universidad de Guadalajara, que también certifica a estos personas que quieran certificarse como mediadores. Excelente. Hace unos días, y esto es parte de lo que me está comentando la gente, hace unos días se vieron escenas fuertes o fotografías fuertes de niños empuñando un arma o armas en Guerrero. Obviamente esto nos rompe, ¿no? Y si nos vamos a otros países, seguramente encontraremos las mismas fotografías, si no escenas más crudas, que pues obviamente nos deprimen. Y en ese sentido, la persona me comenta, antes nosotros enseñábamos civismo en las escuelas, realmente era de secundaria. Se ha perdido un poquito la conciencia cívica. ¿De qué manera podemos integrar la paz como elemento, como valor básico en las primarias, secundarias, preparatorias y ni hablar de las universidades? Sí, hombre, esta clase tan importante que yo la llevé a cabo era ética y civismo, se llamaba. Precisamente no entiendo en qué momento desapareció, con qué objetivo, si fue planeado o cuál era el interés. Y bueno, en este sentido, repito, realmente para que exista un cambio social en el país, tenemos que enfocarnos en una reforma educativa. Tiene que ser la palanca de desarrollo, y en ese sentido, pues la cultura de paz, la educación para la paz es un eje transversal, no necesariamente tiene que ser una materia, pero pues sí, ante esta situación, bueno, pues hay varias propuestas de académicos donde proponen precisamente que le demos tanto sexto de primaria y primero de secundaria, enfocarlos directamente a temas de paz, de mediación, de todos estos temas de estudios de paz, precisamente con este enfoque. En este caso siempre hace una teoría que también nosotros le hemos mencionado a nivel nacional, y hace 10 años mencionábamos este tema, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho este trabajo, el hubiera, claro, no existe, pero si se hubiera centrado el gobierno junto con sociedad civil, universidades, a crear programas de estudios de paz hace 10 años, ahorita tuviéramos una generación prácticamente de jóvenes enfocados a los estudios de paz. Hoy está despertando este tema. Anteriormente hablábamos de paz y nadie nos creía, nos juzgaban de locos, pensaban que México no estaba en guerra, y hoy la cultura de paz ya está en un segundo nivel, como yo lo menciono. Este segundo nivel es que ya reconocen los gobiernos, ya tienen programas, pero no profesionalizan, no profesionales en el trabajo, no bien aterrizados en ese sentido, en otras palabras. Y bueno, en este segundo nivel ahora tenemos que pasar a un tercero. ¿Cuál es el tercero? Realmente llevar políticas públicas de paz en la sociedad. Y en este caso, repito, no hay otra forma. Es la educación la que puede cambiar esta situación en México, y en ese sentido pues tenemos que involucrarnos todos. A referirme a todos es gobierno, sociedad, todas las secretarías, el propio ejército. Hace rato hacía esa reflexión de que no necesitamos que tener una inundación, un temblor para solidarizarnos. Hoy la cultura paz nos invita a solidarizarnos, a entender que tenemos que mirarnos, necesitar que hay muchas familias que necesitan este tipo de apoyo. Y bueno, pues en ese sentido el gobierno tiene mucho que ver. Esperemos que el próximo gobierno federal aplique realmente esta política pública de paz, ya que el gobierno actual de López Obrador en su Plan Nacional de Desarrollo mencionaba construir una comisión de paz con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no se dio, y ya se acabó el sexenio. Cuando nosotros vimos esto en el Plan Nacional de Desarrollo nos dio mucho gusto, porque precisamente es nuestra tesis, que una comisión de paz nos ayude a coordinar un trabajo respaldada por una ley federal de paz. Entonces, al no haberse dado, pues imagínate lo que esto pasó. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, es el momento, y en este caso, repito, no hay otra forma de salir de la violencia en México si no es por medio de la educación y a sembrar esta semilla para que sea a mediano plazo.
Me parece muy importante lo que nos estás comentando, pero ahora sí que el hubiera es el presente, decían, de los tarugos, pero aquí ya tenemos que ver la realidad. Irán, me están comentando, ¿crees que haya posibilidad de incorporar la paz como un grado técnico para las personas que se quieran dedicar a ello y prepararse? Sí, por supuesto. Yo creo que los estudios de paz abarca, como te decía, todo. Hay que explorar en todos los sentidos. Hay que enfocarnos a cualquier tipo de programa, proyecto, taller, diplomado, que precisamente busque esta profesionalizar la paz. Porque hoy, pues lamentablemente, muchas organizaciones hablan de paz y realmente no aterrizan los programas. Necesitamos prepararnos, necesitamos educarnos y en ese sentido, pues todo lo que sea capacitación, pues por supuesto es bienvenida y adelante, ¿no? Porque no sabes que al rato puedas en esta carrera técnica o en este taller, en este curso, pues pueda surgir un gran líder que nos pueda ayudar mucho, ¿no? Que puedan salir maestros que nos ayuden a replicar sobre todo este tipo de programas y proyectos. Ok, y también para la gente que esté interesada en este diplomado, bueno, aquí en Wow TV tenemos lo necesario para informarles y pues ahora sí que orientarlos. Pero qué mejor que está Irán. Irán, ¿puedes decir por favor las páginas donde la gente puede consultar del diplomado y sobre todo de lo que está haciendo Conapaz? Sí, claro que sí, estamos en Facebook, estamos como Comnapaz MX. Comnapaz se abrevia, es Comisión Nacional para la Cultura de Paz, es COMNA Paz, MX, estamos en Facebook y bueno, el teléfono es 333-808-2340 y bueno, el diplomado ya tuvo la presentación, pero arrancamos el 10 de febrero y bueno, quien guste hablar en estos momentos, pues le daremos un 30% de descuento de la beca. Repito, hay maestros a nivel internacional muy capacitados, de gran experiencia, que sin duda alguna nos van a cambiar la perspectiva en lo personal también y en muchos aspectos, ¿no? Porque ese es el tema de la cultura, para despertar la conciencia en la sociedad. Ok, otro de las cosas, de los comentarios que nos están haciendo es, la paz es sumamente importante para todos. La paz la podemos ver en las religiones, en las iglesias, las podemos ver en las secundarias, en cualquier modo y en cualquier lugar lo podemos ver. La gente que procura llegar a la paz a través de la mediación, negociación, etcétera. Pero aquí lo importante, en las familias, ¿hay algún tipo de cultura o de preparación que deban de tener las personas, los padres de familia o bien asesores para los padres de familia? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la paz es una aspiración durante muchas épocas, décadas, siglos, y bueno, ha existido muchos eh, acuerdos de paz, tanto en la vieja Europa, ¿no? Más de 500, te puedo decir, en América, por supuesto, pero sin embargo estábamos más capacitados, enterados más bien la estrategia de la guerra, ¿no? Incluso hay libros también muy importantes que han sido clásicos, ¿no? Pero el estudio de la paz, por supuesto, que también ha existido durante siglos, desde que en la antigua Grecia se abrieron las anfictonías que buscaban mediar los conflictos religiosos y bueno, en ese sentido el estudio de la paz es antiguo, la paz espiritual que la buscan las religiones eh, y la paz, en este caso ahora desde el estudio de paz busca precisamente ese enfoque que agarró más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, donde se reunieron varios académicos de la antigua Alemania que buscaban precisamente educar, ¿no? Que ya no hubiera guerras y en ese sentido pues vivimos en ese sentido. Hoy yo creo que el tema de la paz nos une a todos, la paz la aspiramos todos, hay guerras en varias partes del mundo, hay conflictos entre países que lo estamos viendo actualmente que no acaban, y en ese sentido, pues necesitamos educarnos en ese entorno, ¿no? De entender que si nosotros elevamos la conciencia, la despertamos, pues vamos a tener otro pensamiento, otra forma de ser. Y yo creo que como humanidad tenemos que evolucionar y esta herramienta contribuye a eso, ¿no? Yo soy un creyente del tema, a mí me cambió la perspectiva de mi vida, por eso estoy aquí como activista, como maestro, como profesor, que es importante realmente abordar los estudios de paz
para sembrar esta semilla, ¿no? Esto va más, refuerza prácticamente lo que perdimos con aquella clase de ética y civismo, ¿no? Que lo vivimos. Creo que la cultura paz tiene que ser como un eje transversal y yo estoy seguro que es una situación, como dice el doctor Johan Galton, una vacuna para la violencia, ¿no? La educación para la paz. Me parece, reitero, muy importante lo que estás diciendo. Los profesores que van a ver la manera como lo han integrado es, es verdaderamente importante, Irán, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que vivimos un México polarizado y desafortunadamente es el reflejo del mundo que también está siendo pues, polarizado. Lo vemos en Oriente con la guerra, etcétera. También recordar algo que decía la novela de León Tolstoy, ¿no? La guerra y la paz, y el dicho de que si quieres paz, prepárate para la guerra. O sea, siempre encontraremos vinculado a la paz la guerra. Realmente te pregunto, ¿es un requisito indispensable hablar de uno al referirse a la paz? Pues sí, por supuesto, porque primero tienes que tener paz interna. Y ahorita mencionabas a León Tolstoy, yo también lo menciono en mis capacitaciones. León Tolstoy viene también a proponer varios puntos en el tema. Y en ese sentido, pues hay muchos líderes sociales, hay muchos académicos, Paulo Freire, en fin, Mahatma Gandhi, y actualmente hay muchos personajes que han sembrado este tema de la investigación para la paz que han aportado mucho. Y bueno, pues los estudios de paz, repito, se pueden decir que son nuevos. Y en ese sentido, te repito, yo en lo personal, mi experiencia es que sí, la cultura de paz me ayudó a mí a cambiar mi perspectiva de lo que tenía de la sociedad, del mundo. Y bueno, hoy la practico todos los días, ¿no? No es fácil, por supuesto, pero es un reto y podemos aspirar y por supuesto que podemos lograr la paz en nuestra sociedad. No, me parece interesante. Una pregunta nada más, algo que me está diciendo la gente. ¿Qué es el Galtung Institute, por favor? Ok. El Johan Galtung es un académico, un gran académico noruego, donde tiene una experiencia maravillosa en la vida, donde él en su país se niega a hacer el servicio militar y lo encarcelan. Él posteriormente se revela y se da cuenta que él quiere hacer el servicio para la paz, lo dijo mejor de una manera irónica, pero sin embargo hoy ha sido su carrera de vida, es un mediador de conflictos a nivel internacional que ha mediado muchísimos conflictos y es un gran estudioso donde él es el que divide la paz positiva y la paz negativa. Él es el que propone el tema del triángulo de la violencia, él es el que propone el periodismo de paz, cómo el periodismo de paz puede contribuir a los conflictos sociales, a darle otra cara, no únicamente el que salga la nota roja, sino la parte cruda del conflicto, sino que el periodismo pueda aportar elementos para que la sociedad entienda que los conflictos se tienen que abordar de diferente manera. Y bueno, Johan Galtung ya es un señor mayor, ha sido premio Nobel de la Paz Alternativo, y en ese sentido el tener tanta experiencia, tantos premios, pues le llevó a crear su propio instituto de investigación de paz en el mundo y se llama Galton Institute, donde ellos hacen una alianza con Comnapaz México, con el Instituto de Justicia Alternativa para desarrollar este diplomado. Así es que puede haber maestros y va a haber teoría del doctor Johan Galton en este diplomado que la verdad pues sería de los pocos en México y en América Latina que tengamos este privilegio. Perfecto. Iram, ¿hasta cuándo se pueden inscribir las personas que quieran participar en el diplomado? Todavía tenemos 15 días para inscribirse sin ningún problema y por supuesto aquí mencionaban, podemos otorgar un 30% de descuento de todo corazón y con mucho gusto. Muchísimas gracias por este apoyo. Ya lo saben la gente que está viendo Wow TV, pues aproveche para tomarlo. Creo que como seres humanos nos va a servir. Incluso aquí me está haciendo el comentario. Dice, ojalá que hubiera cultura de paz en el condominio. Siempre nos estamos peleando y no avanzamos absolutamente nada. Es que la paz es inherente al hombre y a los seres humanos. Y una vez que entramos en sociedad, compartimos, siempre vamos a tener que tener el lineamiento de la paz. ¿No es así, Ira? Así es, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de conflictos pues tiene que haber centros de mediación comunitaria. Ellos mismos pueden ser capacitados y ellos mismos pueden tener su centro y un centro de mediación va a resolver muchísimo, porque ese es el problema, que muchas veces creemos tener la razón y una mediación nos ayuda
a entender y a mediar que tenemos que a veces ser un poquito flexible con el otro para poder mediar y buscar la mejor solución en nuestro entorno. Excelente, Iram. Dos favores antes de irnos. La primera, si puedes decir a la gente, si puedes saludar a la gente y despedir, mejor dicho, despedirte de la gente, reiterando la importancia que tiene la paz en nuestras vidas y preparar a nuestros hijos y a los adultos mayores en todo momento, y obviamente a los jóvenes, etcétera, en la paz, con nuestro ejemplo y sobre todo con nuestra congruencia de vida. No, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, Alejandro. La verdad es que muy contentos por estar en tu programa. Efectivamente, yo creo que el reto de la paz es todos los días. Hoy vimos conflictos sociales muy diferentes hace 10 años, hace 20 años. La situación económica que vive la familia no ha sido nada fácil, son retos que viven. Los propios jóvenes buscan otras alternativas, incluso de viajar al país vecino, de buscar situaciones de solucionar sobre todo los problemas económicos. Así es que los problemas sociales siempre están, tanto con el vecino, en la sociedad, en la primaria, en la escuela, y en ese sentido, pues buscar las mejores herramientas para capacitarnos como sociedad, pues sí existe, ¿no? Y hoy la Cultura Paz da este aporte, estos diplomados de mediación son importantes, donde sí nos ayudan a entender muchas veces cómo salir a veces de conflictos que nos complicamos, y el tener una capacitación de esta naturaleza, pues nos pueden ayudar precisamente a entender que ante un conflicto en general, como lo podamos llamar, como ya se dijo ahorita, es inherente, pues nos den las herramientas para salir avante, ¿no? Yo creo que eso es un reto de la sociedad, situaciones que estamos viviendo actualmente, que sí, por ejemplo, podemos ir a nuestra iglesia, podemos ir a misa, católicos, mormones en general, pero en fin, tenemos que entender que vivimos una sociedad completamente plural, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de actuar, y bueno, tenemos que ser más tolerantes, más pasivos, actuar más con compasión, entender que nos necesitamos como sociedad, que nos toca vivir aquí un tiempo, que somos turistas, por decirlo así, que estamos viviendo poco tiempo, lamentablemente. Hoy la situación de enfermedades la estamos viendo, problemas de salud muy grave, ya vivimos lo del COVID, y en ese sentido necesitamos más compasión, ser más solidarios en ese sentido y entender que sí se puede salir adelante ante los problemas. Necesitamos simplemente capacitarnos, no únicamente en mediación y en cultura de paz, en todo lo que se pueda para despertar como sociedad. Necesitamos despertar esa conciencia en el sentido que también tenemos que ir agarrados de la mano como sociedad y como país. México es un país maravilloso, tenemos muchas capacidades. Siempre que vamos a trabajar a otras partes del mundo, se asombran de nuestra creatividad como mexicanos. Vemos que muchos extranjeros vienen a México también, de diferentes países, y vienen y son empresarios y les va muy bien. Yo creo que necesitamos que reflexionar y pararnos en un momento para entender qué nos falta a los mexicanos, para perdonarnos, para abrazarnos, para entender que en ese sentido nos necesitamos como país, que tenemos todo para salir adelante. Y bueno, en ese sentido, pues repito, yo creo que el tema de la educación es clave para entender estos temas, ¿no? Que como sociedad, como humanidad podemos salir adelante. Y bueno, lo hizo Corea del Sur, lo hizo Japón cuando tuvo esos problemas graves. ¿Por qué México no, no? Y efectivamente hace rato mencionabas, no necesariamente necesitamos abrazos y no balazos, necesitamos, por favor, ya en este momento, lo decimos en tu plataforma, programas de políticas públicas de paz eficientes y efectivos para que nos ayuden precisamente a contrarrestar la violencia que tanto nos afecta en México. Me queda claro. Bueno, justamente cuando estaba hablando, Iram, estábamos viendo la agenda para darla a conocer a todas las personas que nos estaban viendo. Muchas gracias, estamos concluyendo. Iram, solo me queda una pregunta que hacerte que es básica para este programa y para todo el público saberla. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, Iram Valdés Chávez es un activista que promueve la cultura paz en México, que tengo 30 años enfocado en promover políticas públicas de paz. Yo quiero que que México tenga una ley federal de fomento a la paz, una comisión de paz, y esta es mi lucha, esta es mi misión de vida. La entendí a muy temprana edad y aquí estoy. Soy un abogado, un maestro en educación para la paz, me sigo capacitando, soy padre de familia, tengo una relación maravillosa, creo en el amor y por supuesto, pues al mismo tiempo soy soñador, pero también muy contento de ser un líder, de tener representación a nivel nacional
con varias organizaciones civiles, que no ha sido nada fácil, que ha sido un camino muy complejo, muy triste a veces, pero al mismo tiempo, pues, entender que la lucha no es fácil. Y por mi país y por mi gente, aquí estamos de pie, precisamente promoviendo la paz. Muchísimas gracias, Iram, por esta charla, por esta entrevista. Te agradecemos mucho. Ya saben, si quieren conocer algo más de La Paz, está este diplomado que es una excelente opción para aprender. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.